Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Las pruebas de la vida. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana? Bueno, no solamente que va a la iglesia, sino la manera como reacciona en medio de las tormentas. ¿Cuál es la actitud de una persona cristiana en medio de un problema? ¿Y cuál es su fe? ¿Cómo él desarrolla esa confianza, esa fe en el Señor? Y la diferencia de cómo vivimos esta vida cristiana. Los problemas son evidentes, sin embargo, tenemos que saber que la única fuente que tenemos es la palabra de Dios como fuente, como forma de conducirnos en la vida, de entender el corazón de Dios. En el día que hoy vivimos, lo que hoy sabemos acerca de Dios debería ser la palabra de Dios. Sin embargo, muchas de las cosas que conocemos es a través de interpretaciones de personas que a través de los tiempos lo hicieron y ahora se nos hizo ver que esto es el Evangelio. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es que hemos dejado la Biblia en un segundo plano y hemos aprendido a entender las interpretaciones de los ministros, de los pastores, y creemos que eso es la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios siempre se permanece dentro de las Sagradas Escrituras. Y por eso es que hay tanto problema, tanta división en la iglesia, tantas denominaciones, que las personas dicen, estamos en lo más correcto y los demás están equivocados. Y ahí hemos llegado al punto de tener esa tremenda diferencia. Por eso continuamos con este servicio hoy, es acerca del compromiso o entrega. El compromiso que tenemos con la palabra de Dios no tiene que ser, ni debe ser superficial, tiene que ser un compromiso guiado por el Espíritu Santo y sostenido por la palabra de Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe, es la bendita y sagrada palabra de Dios. 66 libros. Si el Señor tardara en venir, no habrá otro libro, no existirá otro libro más. Este es el libro que Dios estableció. Aquí está la revelación de principio a fin. Está en la manera, 66 libros que el Espíritu Santo ha inspirado para que nosotros podamos aprender a conocer las realidades de la vida y el mundo espiritual y cómo enfrentarlo de la manera más sabia delante de Dios por medio de la palabra. El tema, como dije, hoy es compromiso o entrega y continuamos con una serie que es acerca de las iglesias que están en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones, pero nos da una tremenda enseñanza. Cómo Dios evaluó, cómo Dios trajo un mensaje al trabajo de cada una de las iglesias. ¿Por qué lo hace? Para que nosotros nos veamos cuál es la evaluación que vamos a tener delante de Dios. Es la palabra del Señor. Quiero que me acompañen, queridos hermanos, a estudiar hoy la iglesia de Pérgamo. Vamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis y leemos desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y ahí está la revelación que Dios le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y el versículo 12 dice de la manera siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Amante Padre Celestial, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tus manos nos formaron en el vientre de nuestras madres y estableciste un eterno propósito en nosotros. El día que aparecimos de esa matriz a este mundo que agoniza en el pecado, que está contaminado y caído por el pecado, aparecimos como criaturas inocentes, pero traíamos la evidencia del pecado de nuestros padres. Pero en tu gracia y misericordia enviaste a Jesucristo para que ese propósito que estableciste a cada uno de nosotros cuando éramos un bebé no se pierda, mas tengamos vida eterna para creer en ti, Señor. Que no seamos distraídos, que no seamos desviados del propósito por el cual tú nos creaste, el cual es conocerte, adorarte y vivir una vida santa para ti. Ese es el propósito por el cual tú nos creaste. Tú no nos creaste para que fuéramos arrastrados por el pecado. Tú no nos creaste para la miseria. Tú no nos creaste para el sufrimiento y el dolor. Tú no nos creaste, Señor, para vivir en la vergüenza y en el pecado. Tú nos creaste para que fuéramos testimonio de tu nombre. Porque este es el propósito, que te conozcamos y te adoremos. Sin embargo, el diablo ha venido con toda su fuerza del infierno para poder quitar ese propósito, para llevarnos en un camino de perdición, de adicción, de droga, de brujería, de hechicería, y destruye la vida de una persona que fue consagrada para Dios. Padre, yo te ruego que hoy, por medio de tu Espíritu Santo, nos enseñes esta tremenda advertencia a este pueblo, a una iglesia que estaba viviendo un momento tremendo, pero que en realidad esta iglesia permaneció fiel en su remanente. Pero había fallas graves en la iglesia, y son fallas graves que tenemos en casa. Y ahora, Señor, quiero tu ayuda para poder, Señor, exhortar a cada uno de los que hoy estamos aquí, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos los de Venezuela, los que vinieron, ¿verdad? Espero que traigan ahí una bolsita con arepas. Hermano, tenemos rato de no ver arepas, pero bueno, por fe. Quiero que usted preste mucha atención a este mensaje. Este es un mensaje doctrinal, es un mensaje de advertencia, es un mensaje que va a traer mucho para poder preocuparnos y pensar lo que estamos haciendo. La iglesia de Pérgamo significa, la palabra Pérgamo significa fortaleza, fortaleza elevada. Es decir, en el griego también se puede decir una ciudadela. Era una fortaleza que estaba elevada y vivía en medio de un lugar donde había mucha idolatría, mucha brujería. En ese lugar el Imperio Romano tenía un templo dedicado al emperador Augusto. Interesante que los meses del año, por el calendario griego que tenemos nosotros, cada emperador le ponía nombre. Julio era el emperador Julio.
Agosto, el emperador de agosto. Agosto. Cada mes era una cosa terrible. Sin embargo, era conocida esta población, esta iglesia, el lugar donde estaba, por una devoción a ese culto imperial y a dioses paganos. Esta era la naturaleza en la cual vivía, tanto que la Biblia lo describe como el templo de Satanás. ¿Puede imaginarse la maldad que ahí había en ese lugar? Pensamos que era tan terrible que ahora no hay. Claro que hoy sí hay mucho que esto. Al día de hoy, queridos hermanos, la vida cristiana es bastante presionada por la cultura del mundo. La cultura del mundo es tan fuerte que fácilmente desvía a los jóvenes hacia una vida de placer, a una búsqueda y a una ansiedad por las cosas de este mundo, y dejan la palabra de Dios a un costado. ¿Cuál es el resultado? Esta nación ha perdido su nueva generación. Esta nación, mira a los jóvenes que se van cuesta abajo en las drogas, en la pornografía, en los deseos pecaminosos, en la soberbia y en la rebelión contra sus padres. Es muy raro ver a un joven que ame de una manera reverente a sus padres. Es muy raro oír de un joven que hable de la palabra de Dios. Lo que ellos saben, son expertos en todo lo que sale de las redes sociales. Es interesante, pero veamos qué tan serio es para Dios esto. La palabra de Dios nos llama a un compromiso o a una entrega. Si vamos a entregar nuestra vida a Dios o se la vamos a entregar al mundo y a sus placeres. Este es el gran desafío que encontramos en esta escritura. Esto es lo que está hablando acerca de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Dos graves situaciones. ¿Cómo esta iglesia fue tan exhortada en esos dos puntos? Tienes todo bueno, vives, has guardado la palabra, has guardado la fe, pero tengo dos cosas contra ti que son tan graves que van a perder mi comunión contigo. Mi presencia va a salir de ti si estas dos cosas que has permitido van a traer sobre ti una consecuencia. Te van a apartar del camino y te vas a entregar a las cosas del mal, a la idolatría y al pecado. La primera es, vamos a poner ahí, la doctrina de Baal. La doctrina de Balaam. ¿Cuál es esta doctrina? Bueno, para entender esta situación tenemos que irnos al capítulo 25 del Evangelio, del libro de Números. Números capítulo 25. Hay una historia impresionante. El pueblo de Israel estaba siendo guiado por Moisés. El sacerdote, el sumo sacerdote era Aarón. Y en este camino, Dios está exhortando a la iglesia después de la resurrección de Cristo, pero lo está exhortando sobre una base que había sucedido allá en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba en camino y Moisés iba de líder de esta iglesia. Dice ahí, cuando eso está en Números capítulo número 25 del 1 al 13, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada 2015. Dice así: Israel acampó en Sitín y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y éste comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió al Baal de Peor, que es un demonio, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Esto es la referencia que está haciendo el ángel en la iglesia de Pérgamo. Ustedes tienen la doctrina de este Baal. ¿Cuál era esa? En primer lugar, para entender este punto, tenemos que darnos cuenta que esto
trajo la ira de Dios. ¿Cuántos murieron en esta época que acabamos de leer en Números? 24,000 muchachos murieron. ¿Cuál era el pecado? ¿Por qué vino ese pecado al pueblo? Un pueblo que había salido de Egipto con poder y gloria. Un pueblo que había sido rescatado de la esclavitud, que había visto milagros, había visto el poder de Dios a través de Moisés y a través de las plagas, y ahora estaban en camino hacia una tierra prometida. Y en medio de todo eso, Dios les dijo, miren, no permitan que sus hijos se metan con los hijos de los paganos. No permitan que sus hijas se entreguen en manos de otras que no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque el día que lo hagan, ellos los van a llevar a adorar sus ídolos. Y esto es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Ellos empezaron a ver sus hijos. ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Qué hacen tus amigos? Y empezaron a darse, no importa. Esos son amiguitos de la escuela. Son buenas personas. Pero no tenían temor de Dios. Entonces, lo poco que habían tenido los jóvenes empezaron a ser totalmente atraídos por el pecado. Y Dios dijo claramente, la ira de Dios vino contra ellos. 24,000 murieron. ¿Por qué el pueblo de Dios se corrompió? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo fue que entró eso? Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una aplicación a nuestra casa. ¿Por qué nuestros hijos se corrompen? ¿Por qué son atraídos por el pecado? ¿Por qué ellos valoran más la vida del mundo que la vida espiritual? ¿Por qué razón? La responsabilidad de que eso suceda son los padres. Si el padre no es un ejemplo, si el padre solamente está al cuidado de ir al supermercado y traer comida para alimentar la parte física de su cuerpo, pero no tiene cuidado de que esa niña o que ese niño está alimentándose espiritualmente, ¿de qué se alimenta espiritualmente? ¿Qué está pasando en su mente? ¿Qué cosas están entrando por sus ojos? ¿Qué ocurre en sus emociones? ¿Qué está ocurriendo? Esta semana nos dimos cuenta de una niña de 14 años en México, en el estado de Naucalpan, en el estado de México, en Naucalpan. Una niña de 14 años que sufría bullying en su escuela. Y tomó la terrible decisión de suicidarse. Sus padres iban a la iglesia, pero nunca se percibieron de qué estaba pasando en el interior de ese corazoncito de esa niña. Ahora están devastados. ¿Se pudo evitar? Por supuesto que sí. Es tan serio lo que estamos viendo. ¿Por qué permitimos que nuestros niños toquen lo impuro, lo inmundo? Y atraigan la ira de Dios por eso. Esta es la realidad de esta iglesia. Estaban haciendo las cosas bien, pero habían permitido una doctrina falsa. Entraron esta gente a la iglesia y empezaron a enseñar, poco liberal. Traigamos un poco de entretenimiento aquí. Traigamos ministros que hablen de una forma superficial, que nunca nos confronten con el pecado, que nos hagan reír, que traigan buen humor. De eso son los que queremos. La iglesia empezó a permitir esa doctrina. Empezaron a cuestionar al ministro que era firme, que era muy radical y que buscaba la palabra y que exhortaba a la iglesia. Dijeron, no queremos este ministro, no queremos este pastor, es muy riguroso, muy estricto.
No, a él no, queremos uno que nos venga a hacer reír. Y eso fue la realidad de esta iglesia. Dejaron entrar y entonces perdieron la razón, una falta de discernimiento espiritual. Empezaron a perder ese don precioso que Dios nos da, el peligro de no discernir, de no saber, de no reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Se empezaron a relacionar con los moabitas y a participar de sus ritos paganos. He conocido en México, hermanos míos, iglesias que han tomado edificios más grandes que esto, como una discoteca. Tienen el bar ahí, pero no toman cosas con alcohol, al menos. Se visten y van, y dice el pastor, en vez de que vayan allá a la discoteca del mundo, mejor les damos una discoteca cristiana. Y aquí pueden hacer lo que quieran hacer. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado? Jovencitas de 13, 14 años están saliendo embarazadas ya. La droga, la pornografía. Porque permitimos que ministros que aman al mundo tomaron la iglesia como un negocio. Esa es la realidad. Vieron a la gente como clientes en vez de almas que necesitan la palabra del Señor. Estoy seguro que hoy no habrán amenes, pero es la verdad. Dios no me llamó a mí aquí para entretener las ovejas. Dios me llamó aquí para enseñar la verdad bíblica. Y eso es lo que voy a hacer, y voy a morir aquí, haciendo la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. Porque la vida de ustedes valen la sangre de Cristo. Esa es la verdad. Esta condición, esta apertura, este liberalismo lo llevó a la idolatría y a la inmoralidad. Esa era la doctrina de Balaam. Los creyentes deben de tener seriedad en lo que están haciendo. Sus hijos, hermanos, que son pequeños y van creciendo, llegan a la adolescencia, son expuestos al mundo sin ninguna preparación. El mundo los absorbe, les roba el corazón. No tienen ni siquiera discernimiento con quién se van a casar. Se casan solamente por la emoción, por lo físico. No saben de dónde viene este muchacho. No saben quiénes son sus padres. No saben qué ha pasado con su vida. ¿No saben que el papá era un adorador de la Santa Muerte? ¿No saben eso? Simplemente el niño tiene ojos bonitos. Y entregamos a nuestras niñas en manos de un hombre que está contaminado. Esa es la realidad. La falta de discernimiento. Un día tuvimos a nuestras niñas en nuestras piernas cuidándolas. Pero crecieron. Son muy bonitas, pero se enamoran de un perverso. Y estamos incapaces de enfrentar la realidad. Esa es la verdad. Cayó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque abrieron las puertas al pecado. Número 2, una debilidad moral. El pueblo cedió a la tentación de la inmoralidad. Hermano, el que peca en el adulterio, el que peca en la pornografía, él lo disfruta, porque disfruta la carne, pero contrista el espíritu. El alcohólico se va al bar no para sufrir, va porque va a disfrutar el licor. El pecado es dulce al paladar, pero por dentro traen veneno. Destruye la familia, destruye el hogar, destruye los hijos, destruye la descendencia. Eso es lo que hace el pecado. El que va y que se va a poner ahí un purito de marihuana o un cigarro detrás de la puerta, trae contaminación a la casa.
El pecado te va a matar, muchacho. Y esto es lo que estaba haciendo. Una debilidad total moral, la inmoralidad. Empezaron a abrieron los límites. Y las cosas, hermanos, tuvieron una consecuencia terrible. Es cierto que la tentación es poderosa, pero la palabra de Dios es la mejor herramienta para detener la tentación. Jesús es el ejemplo. Satanás vino y lo tentó, y la palabra de Dios fue la herramienta más poderosa. ¿Conocen la palabra de Dios nuestros hijos? ¿Conocen la palabra de Dios? ¿Conocen el TikTok? Son expertos en eso. ¿Conocen la Biblia? Esa es la verdad. Y ahí vemos la diferencia. Es algo terrible, hermano, lo que está pasando. Años atrás, las famosas fiestas de graduación, en la universidad eran los desórdenes y toda clase de vulgaridad. Ahora ya no es tanto en la universidad. ¿Dónde es ahora? En la high school. Ahí es donde ocurren las cosas ahora. Pero hermano mío, es seria la situación. ¿Por qué serio? Porque la vida de nuestros hijos importa. Importa nuestra familia. Importa el matrimonio. Importa la santidad de Dios. Importa, eso importa. Número 3, ellos dejaron una influencia de falsas enseñanzas. Hoy en día estamos, hermano, llenos de una falsa enseñanza. Una enseñanza que te motiva al placer. Una enseñanza que te dice tu mejor vida ahora. Una enseñanza que solamente te motiva a enaltecer o a engrandecer tu yo. No importa ninguna otra cosa, simplemente es estimularte. Pero hemos perdido la verdad doctrinal, la verdad bíblica. Y esa es la realidad. Y finalmente el número 4, la falta de un liderazgo espiritual. Moisés era el líder de esta iglesia, en el caso de número 25. Pero no actuaron de inmediato a detener el pecado. ¿Cómo se detuvo la plaga de estos 24,000? Bueno, aparece un hombre de la tribu de Israel, venía de la mano con una moabita. Ahí venían abrazándose, contándose cuentos, y se fue a meter a su habitación. Y estaban ahí haciendo no sé qué cosa. La Biblia dice aquí ese acto. Y el hijo de Aarón, Finés, se arde en fuego por el celo por Dios. Dice, ¿cómo es posible? Están muriendo y mira lo que está haciendo este muchacho. Este Juanito, mira, trayendo a una muchacha de allá de Moab y están ahí en su habitación. ¿Cómo es posible esto? Y aquel hombre agarró una lanza, hermano, y los atravesó. Y ahí se detuvo la ira de Dios. Está aquí en Números 25, el libro de la Biblia. Y Dios recompensó a ese hombre. Este hombre ha tenido celo por la casa de Dios. Esto es la historia de la iglesia el día de hoy. Hoy hemos permitido, hermano, toda clase de ministros que solamente aman el mundo. Ministros que ya van por 4ª vez casados y cada vez peor. Ministros que sus hijos están perdidamente en el mundo. Pero la iglesia los sigue alabando. Es una tragedia. Esa era la doctrina de Balaam. Pero tenía otro grave problema, la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran estos fulanos? Bueno, era un grupo que promovía la conformidad con las prácticas paganas y la vida de placer en comportamientos inmorales. Esto es lo que ellos querían. ¿Quiénes eran esos nicolaitas? Era un grupo se llamaba de tolerancia, de indulgencia, que estaba en la iglesia,
Y ellos enseñaban un libertinaje. Justificaban la participación de prácticas paganas como la idolatría, la inmoralidad sexual, para evitar la persecución o para adaptarse a una cultura dominante. Cuando usted encuentra, por ejemplo, que sus hijos van a un campamento cristiano, tenga mucho cuidado. Cuando van a una reunión cristiana, aún si no tienen el nombre, tenemos que investigar qué se trata. Cuando ellos vienen de ellos, pregúntele, ¿de qué se trató esto? ¿Ah? ¿Hubo palabra de Dios? ¿Te exhortó Dios en algo? ¿Hay algo en ti que Dios reveló en tu vida? ¿O simplemente fueron diversiones? Jugamos buen fútbol, hicimos algunos juegos, ¿y eso de qué sirve? ¿Acaso los campamentos son para ir a jugar? ¿O son para ir a buscar el rostro de Dios? Pero le hemos dado vuelta a las cosas, hermano. Los nicolaitas eran liberales. No importa. Un día me acuerdo, hace muchos años, hermano, quizás más de 30, yo estaba en un lugar turístico allá en mi pueblo. Y conocí a un hermano de otra iglesia. Y entonces le digo, ¿cómo estás, Juanito? Bien, pastor, gracias, todo bien, gracias al Señor. Fíjate, ¿y qué andan haciendo aquí? Andamos aquí en una actividad de la iglesia, de otra iglesia que era donde él pertenecía. Y entonces me dijo, fíjate, ha venido un pastor de Estados Unidos. Y este pastor nos ha traído una enseñanza por una semana. De hecho, se lo voy a presentar porque por ahí anda. Y hermano, me presenta un muchacho. Este es mi pastor. Yo creo que le faltaban orejas para ponerle argollas. Hermano, un hombre. Y yo le dije, este es tu pastor. Este es un pastor. Eso estoy hablando de hace más de 30 años. Todavía andaba una por la nariz y andaba, ¿qué cosa es esta? ¿Qué ejemplo tenemos, hermano? Esta es la iglesia. Y empezó un compromiso con el mundo. Los nicolaitas tenían esas actividades. Podían participar de prácticas paganas como si nada. No, eso no es nada. Decían esto: la inmoralidad solo te afecta el cuerpo, pero no te afecta el espíritu. No te preocupes. ¿Cómo es eso? La inmoralidad sexual vino sobre esta iglesia. Ellos justificaban su inmoralidad sexual argumentando: el cuerpo es lo único que te afecta, pero no tiene nada que ver con el espíritu. Y la otra cosa que afectaba era el sincretismo religioso. Había una mezcla cristiana con prácticas y creencias paganas, lo que llevaba a la idolatría. Hoy tenemos una terrible cosa en la música, hermano. Si les bajamos el volumen, no podíamos diferenciar si son cristianos o no. Ahora bien, ¿por qué Dios reprendió a la iglesia de Pérgamo por seguir esa doctrina? Número 1, comprometía la pureza de la fe. Toleraban el pecado. Número 2, fomentaba la inmoralidad. Número 3, debilitaba el testimonio cristiano. Seguramente lo veían en el vecindario y decían: ¿y tú vas a esta iglesia? ¿Tú eres cristiano? ¿Y por qué haces lo que haces? También traía juicio sobre la comunidad. La tolerancia del pecado y la falsa enseñanza ponía en peligro no solo a los individuos de la iglesia, sino a toda la iglesia, ya que el pecado que no es confrontado tiene consecuencias colectivas. El pecado que no es confrontado tiene consecuencias colectivas. De manera, hermano, que es un llamado urgente para cuidar nuestra casa. Es la iglesia.
su primera iglesia, es su hogar. Es ahí donde debe estar reinando la palabra del Señor. Y ahí tenemos que mantener nuestra fidelidad aún en medio de la más grande presión. Mantenga su corazón en Dios y Dios le va a respaldar. Los cristianos deben de ser firmes en sus convicciones, resistiendo las presiones culturales o sociales que contradigan los valores del Evangelio. No permita en su casa que entre el pecado. No permita, hermano, porque el pecado va a traer destrucción a su familia. ¿Saben lo que es sufrir como pastor? Sí, hermano, la tarea más difícil, la profesión más difícil es ser un ministro, porque uno absorbe el dolor de los hermanos. ¿Sabe cuántos padres he visto en mi pueblo enterrando a sus hijos? Es un terrible grito de angustia, de dolor. Es aterrador ver a un padre que su hijo va a la sepultura. Porque lo normal es que nuestros hijos nos entierren. Pero el dolor que arranca el corazón de un padre o de una madre es ver a sus hijos en la sepultura. David sufrió la muerte de Absalón y dijo: mejor me hubiera pasado a mí. Pero mi hijo, ¿por qué? Pero él era el responsable. ¿Por qué mi hijo y no yo? He visto ese dolor, la angustia. Es aterrador como ministro ver a un padre que ha sido exhortado: hermano, cuide a sus hijos. Y que le digan a uno: pastor, usted es muy radical. El mundo está feliz allá afuera. Y después ver a su hijo en una condición terrible. ¿Es serio lo que estoy diciendo? La casa tiene que ser una casa de santidad. Es una decisión de vida o de muerte. La iglesia, si es una iglesia verdadera, va a confrontar el pecado y la falsa doctrina. Lo hará con sabiduría, con amor, pero nunca va a comprometer la verdad. La iglesia está aquí como una institución que haga la diferencia. No podemos llamarle otra cosa al pecado. Es pecado y tenemos que confrontarlo. Las consecuencias del pecado son terribles, hermano. Son terribles. Ver el dolor de un hijo abandonado porque sus padres se separaron por causa de un montón de pecados que hay. Es doloroso, porque esa vida, ese muchacho va a estar marcado por su vida. Es terrible. Yo soy un ejemplo. Las decisiones de mis padres trajeron consecuencias sobre mi vida. El dolor, la angustia. Los cristianos debemos de examinar cada una de nuestras vidas para asegurarnos de que no estemos practicando formas modernas de idolatría como placer, dinero, fama. No tenemos que estar comprometidos con algo que deshonre a Dios. ¿Cuál es el camino, hermano? El arrepentimiento es el camino en la vida. Jesús llama a esta iglesia de Pérgamo al arrepentimiento. Esto muestra que a pesar de esas faltas que tenía, hay esperanza de restauración si se vuelven a Dios. Tienen que volverse. Si ustedes pelean la batalla y vencen, les voy a poner su nombre y les daré una piedrecita blanca con un nombre cada uno. Era la promesa de recompensa para los vencedores. A los que vencían, Jesús les promete el maná escondido y la piedra blanquecita, que es la 2:17, Apocalipsis 2:17, que simbolizaban la provisión espiritual, la identidad en Cristo y la intimidad con Dios. Los creyentes debemos perseverar en la fe, confiando en que Dios
recompensará tu fidelidad. Si tú permaneces fiel, Dios va a honrar esa fidelidad. Juan capítulo 17, Jesús haciendo su última oración dijo: Señor, por ellos, por los que me diste, yo me santifico. Tú me los diste y yo los guardaba con tu palabra. Qué maravilloso, hermano, que un muchacho tenga el consejo sabio de su padre. Hija, esta relación que estás teniendo no está bien. Eso no va por buen camino. Mejor vamos a orar para que Dios cumpla el propósito en tu vida. Este es un mensaje de advertencia. ¿Ustedes saben lo que es difícil para mí predicar esto en un mundo donde los predicadores solo son chistes y buen humor? No es fácil, porque la gente se da la vuelta y se va. No, allá tenemos otra cosa, dice. Hay gente que se ha ido porque creen que estamos nosotros demasiado serios en la palabra. Pero ¿acaso no es serio la vida de tus hijos? ¿No es serio lo que sucede con ellos? El mundo va barranca abajo, hermano. Cada vez la maldad se va acercando a la puerta. Las situaciones son difíciles. Pero en este mundo hay presiones, tentaciones. Los cristianos debemos mantenernos firmes en la verdad. Tenemos que aborrecer el pecado como Dios lo aborrece y confiar en las promesas de Dios. Esta palabra nos desafía hoy a examinar nuestra vida y a enfrentarnos con la realidad de nuestras vidas en la palabra de Dios, asegurándonos que estamos viviendo de acuerdo a los principios que la palabra de Dios establece, o estamos viviendo una vida superficial. Es una exhortación. ¿Estamos realmente honrando a Dios en nuestra casa? Nuestros hijos conocen el Evangelio. ¿Saben lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Saben cómo defenderse ante las tentaciones del mundo, las opresiones del diablo? ¿Saben tener discernimiento? ¿Por qué? ¿Quién les va a enseñar esto? ¿La iglesia? No. Son los padres. Son los llamados a enseñarle a sus hijos el buen camino que los va a llevar a la bendición. Hermanos, esta exhortación a la iglesia de Pérgamo tenemos que aprenderla. Si queremos vivir la vida cristiana, tenemos que tener decisiones radicales. Josué dijo: yo y mi casa. Yo no sé lo que el mundo va a hacer, pero yo y mi casa. ¿Alguien sabe lo que sigue? Serviremos al Señor. Dígale a su vecino: no sé lo que tú harás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dígaselo con convicción. Serviremos al Señor. Y si su hija se rebela, hay 3 maneras de romper una maldición. Con esto termino. Solo hay 3 maneras de romper una maldición bíblicamente. No están incluidos los psicólogos ahí. 3 maneras de romper una maldición. Si un hijo está en droga, si un hijo no quiere soltar la pornografía, si un hijo no quiere soltar sus amistades, ¿cómo hacemos, pastor? Bueno, aquí está la respuesta. Hay 3 maneras. La número 1 es la más importante. La poderosa sangre de Cristo. La sangre de Cristo que ponía el padre de familia en la puerta. Venía el ángel de la muerte y no podía entrar. Número 2, la palabra de Dios. Es lo que Jesús usaba para reprender a los demonios. Sal fuera. Era la palabra de Dios. Y número 3, la intercesión. Si hay una madre que dobla sus rodillas por su familia, de cierto le digo, Dios va a responder esta oración. Porque Dios está de su lado. Interceda, clame al cielo,
voy a orar por mi hija. Está en esta situación, voy a orar por ella. 3 maneras de romper una maldición: la sangre de Cristo, la palabra de Dios y la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Es una oración. Olvídate. No es la oración que hacemos por la comida. Señor, bendice estos alimentos, amén. No, eso no es amén. Esa no es la oración. La intercesión es poner tu vida enfrente. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que aquel que pone su vida por su amigo. Poner tu vida. ¿Vale la pena tu hijo? Alguien dijo amén. ¿Vale la pena poner tu vida y tus rodillas delante del trono de la majestad de Dios por tus pequeños? ¿Vale la pena? Entonces tenemos que hacerlo, porque Dios va a oír esta oración. Y estoy aquí para decirte como representante del Dios vivo, que si tú honras a Dios, Él va a honrarte. Esos es tus hijos. Valen la sangre de Cristo, hermano. Valen la sangre de Cristo. No deje. Mire, allá en Pensilvania teníamos un hermano. Le compraba de todo a sus hijos. Quería a sus hijos, le compraba de todo. De cualquier cosa le compraba, porque ganaba bien. Yo le dije, hermano, no haga eso. Es que mire, pastor, yo vengo de un rancho pobre. Yo no tuve esto. Y ahora que yo tengo, yo quiero que mi hijo lo tenga. No quiero que sufra como yo. Mire qué concepto. Entonces le dije yo, ¿tú sufriste lo que hacían tus padres? Porque eso que tú sufriste ahora es lo que tú quieres que no sufran tus hijos emocionalmente. El dolor, el abandono, la idolatría. Eso no, ellos no quieren que eso lo hagan. Pero estamos muy cuidadosos de su comida. Vaya, aquí está la comida, sus zapatos. Pero no estamos cuidadosos de su alma, de su vida. Tenemos que volvernos a la oración con ellos. Hermano, no esté orando por África. Jesús dijo, yo no oro por el mundo, yo oro por los que me diste. ¿A quiénes les dio Dios? ¿A los que están en el vecindario? ¿O se los dio a los que están en su casa? ¿Vale la pena orar por ellos? Vale la pena orar por ellos. Si están ahí, abrácelos, vamos a orar por ellos hoy. Amante Señor y Padre, Señor, esta palabra ha sido muy fuerte para todos, Señor, porque no estamos acostumbrados a ser confrontados con nuestras realidades. Pero yo te ruego, Padre, que tú confirmes esta palabra en el corazón de cada uno, para que veamos la gravedad de tener doctrinas equivocadas, de tener momentos de enseñanza que nos llevan a la liberalidad. Enséñanos a proteger nuestra casa. Enséñanos a proteger el corazón de nuestros pequeños, de nuestros hijos, Señor. Tú no los creaste para que fueran arrastrados por el mundo, por Satanás, ni por el pecado. Tú los creaste en el vientre de sus madres para propósitos eternos, para hacer una diferencia, para ser de bendición, para ser fructíferos, para que con lo que ellos puedan ser fructíferos puedan bendecir a otros. Tú los llamaste para que hagan una diferencia. Señor, como ministro de tu santa palabra, yo los bendigo ahora. Bendigo a cada uno de mis hijos también, a cada uno de mis nietos, Señor. Derrama sobre ellos la bendición del Dios Todopoderoso para formar en ellos el corazón y el carácter que solamente tú puedes hacer. Te doy gracias, Señor, en el nombre sagrado de Cristo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.